al Señor. Amada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que la bendita paz del Dios Todopoderoso more y gobierne en el corazón de cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios, hermanos, porque es un privilegio estar en la casa de Dios. Es un privilegio estar donde el Señor está, hermanos. Porque el Señor está aquí en su santo templo y aquí está su pueblo para darle la honra, la gloria y la alabanza. A eso hemos venido, hermanos, para que oír las maravillas, oír la enseñanza, oír las alabanzas, y todos unánimes juntos daremos y damos la gloria al que vive y reina para siempre. El texto, hermanos, gloria al Señor, Romanos 8:1. Para la gloria del Señor lo vamos a leer todos juntos, todos unánimes. Romanos 8:1. Y de aquí, de este texto, hermanos, el Señor nos va a hablar. Y dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Ocupen sus lugares. Gloria a Dios. El Señor bendiga a nuestros corazones con su santa palabra. Ahora pues, hermanos, un recordatorio, porque este texto nos recuerda algo muy sublime, hermanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Fíjense, a los que no andan conforme a la carne, a los que andan conforme a su Espíritu. Y su Espíritu, hermanos, es santo. El Espíritu de Dios pues es santo. Vamos, hermanos, a remontarnos al principio, al libro del principio. Pero antes, hermanos, el tema lleva por nombre condenación. ¿Qué es condenación? Es sentencia, pena. No pena de vergüenza, no pena de muerte. Y también con condenaciones aquellos que viven en el pecado, que no viven conforme a Cristo, que están en pecado de muerte. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios no envió a su Hijo para que condenase, no envió al mundo a su Hijo para que su Hijo condenase al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Gloria a Dios. Pero, hermanos, dice el predicador que Dios hizo al hombre perfecto, pero él se buscó muchas fuentes. Prueba de esto, hermanos, tenemos a Adán y a Eva. ¿Cómo los hizo el Señor, hermanos? Perfectos, gloria a Dios. El Señor los hizo perfectos. No había en ellos malicia, no había en ellos maldad, no había en ellos pecado. Pero, como acabo de decir, el hombre se buscó muchas cuentas. La desobediencia, hermanos, es mala. La desobediencia es muy mala, hermanos, porque o desobedecer, hermanos, al Señor, desobedecer la palabra de Dios es caer en transgresión, hermanos, es caer en falta. Porque el que no obedece, hermanos, pues no quiere vivir conforme lo manda el Señor. El que no obedece no quiere. Y si no quiere, hermanos, es que está en pecado.
los hizo, hermanos, perfectos, sí. No había malicia. Pero ¿qué pasó, hermanos? Hasta que desobedecieron, hasta que cometieron una falta. Esa falta que el Señor les dijo, hermanos, la orden que el Señor les dijo, que no probaran o comieran de aquel fruto. Pero, hermanos, el enemigo que siempre trabaja, que es astuto, les dijo, que con que les dijo el Señor que no coman de ese fruto, ¿verdad? Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque el día que de él comiéramos, moriremos. No es cierto. Fíjense, hermanos, fíjense cómo Satanás trabaja. No es cierto. Fíjense que estaba Satanás, que cómo estaba nombrando al Señor, cómo lo estaba haciendo como un mentiroso. No es cierto, no es cierto. Porque sabe a él que el día que de él comieran, vuestros ojos serán abiertos. Y allá está la desobediencia. Tanto, hermanos, que ahora no se daban cuenta, porque ¿cómo estaban, hermanos? Antes estaban desnudos, ¿verdad? Porque no había ninguna malicia en ellos, eran perfectos. Pero entonces cuando, hermanos, cayeron en pecado, cuando cayeron, hermanos, en ese pecado, se contemplaron, ¿y cómo se vieron, hermanos? Desnudos. Ya se perdió, hermanos, pues podemos decir, en ese momento se perdió la santidad, se perdió todo, ya la malicia. Por eso, hermanos, ahí, hermanos, contemplamos que desobedecer, hermanos, cambia nuestras vidas. Dije hace un momento que Dios no envió a su Hijo para que condenase al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Pero antes, hermanos, recuerde usted, hermana y hermano, y yo recordemos cómo nos encontrábamos antes, hermanos. Cada quien vivía, cada quien hacía lo que quería, cada quien hacía lo que quería, cada quien se iba por donde quería. Pero, hermanos, vivíamos totalmente alejados de Dios. Vivíamos totalmente, hermanos, cada quien en pecado vivíamos, y hermanos, y algunos no sabíamos si había un Dios, algunos sí sabíamos que había un Dios, pero, hermanos, la mayoría, la gente, hermanos, la gente se buscó muchas cuentas con el Señor, y luego, hermanos, cada quien caminaba por su lado, cada quien vivía como quería, y hacíamos, hermanos, cosas nefastas. Y luego, hermanos, el mundo estaba totalmente condenado. Estaba totalmente condenado. Porque la condenación, como dijimos, es una sentencia y pena de muerte. Yo recuerdo, hermanos, usted también recuerda en los días de Noé. En los días de Noé, hermanos, cuando el Señor le dijo a Noé que preparara, a grandes rasgos, que preparara, hermanos, un arca, porque iba a haber un diluvio. Iba a haber un diluvio. Y este siervo de Dios, obediente, hermanos, porque él si hubiera sido como esas gentes que vivían en ese tiempo, hermanos, pues no sabemos, no conocían si había lluvia, ¿verdad? Porque dice que se regaba todo del mismo vapor que subía, hermanos, y si él hubiera desobedecido, hermanos, hasta él hubiera fracasado, hasta él hubiera muerto. ¿Qué hizo? Habló a aquellas gentes y aquellas gentes lo trataron de loco. No, pues estás loco, ¿cuándo se ha visto llover? ¿Cuándo se ha visto que cae un diluvio? Pues estás loco. Él, hermanos,
como quiera pregonaba, como quiera les decía, y él estaba cumpliendo, hermanos. Estaba cumpliendo la orden de Dios, porque él sabía que lo que iba a pasar, Dios ya se lo había dicho. Dios le había dicho, va a pasar eso y este otro. Haz un arca, le dio todas las medidas, hermanos. Pero él, hermano, quiso que aquellas gentes también fueran salvas, que no fueran condenadas, pero no le hicieron caso. Ya, hermanos, cuando terminó en el arca, ya sabemos que el Señor dice, mete macho y hembra, toda clase y especie de animales. Y ya, hermanos, cuando empezó a lloviznar o a caer gotas, entonces aquellas gentes, hermanos, ahora sí vieron que lo que decía el siervo de Dios era cierto. Empezaron a correr y empezaron a hablar, Padre Noé, ábrenos, Padre Noé. La respuesta fue, el Señor ha cerrado las puertas. Desde aquel momento, hermanos, que aquellas gentes no creyeron, estaban totalmente condenadas a morir, porque no creyeron. ¿Y qué es lo que pasa, hermano? Empezó a llover, pero muchísimo, por eso se llama diluvio, porque llovió muchísimo, mucha agua. Y todas aquellas gentes, hermanos, se murieron. Solamente Noé y su familia fueron salvas. Pero todas aquellas gentes condenadas. Luego, hermanos, otras dos ciudades, Sodoma y Gomorra. ¿Qué dice, hermanos? Que Sodoma y Gomorra no eran unas ciudades, hermanos, demasiado pecaminosas, hermanos, vivían en pecado, vivían como querían. Ya sabemos que lo que había en Sodoma, aquellos hombres, hermanos, que se entregaban unos a otros y querían también hacerse de otros, y en fin. Pero dice la palabra de Dios que en Sodoma había un varón justo. Gloria a Dios. Había un varón justo, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Y que este varón cada día afligía su alma con la nefasta maldad de aquellos hombres. Pero, hermanos, llegó el momento que la ira de Dios tenía que caer sobre aquellas ciudades. Mandó a 2 ángeles, hermanos, a los ángeles, 2, no sé, 3, hermanos, pero fueron a prevenir a aquel siervo de Dios. Pero, hermanos, aquellos hombres vieron que llegaron aquellos ángeles resplandecientes e inmediatamente fueron y dijeron, dadnos a los hombres que están con ustedes, dádnoslos. Pero aquel siervo tenía, hermanos, sus hijas. Y fíjense, hermano, cómo al siervo de Dios, ¿verdad?, por salvarle la vida a aquellos ángeles, decía, miren, tengo 2 hijas todavía que no han conocido hombre, tómenlas, llévenselas, pero estos siervos de Dios, a estos varones, déjenlos. No, nosotros queremos esos hombres. Pero, hermanos, le dijeron a aquellos varones, escapen por su vida, porque esta ciudad ya no la veréis más, ni esta ni aquella, ya no la veréis más, porque al decir, hermanos, aquellos varones, ya no lo veréis más, quería decir que esas ciudades estaban totalmente condenadas a morir, hermano. ¿Y qué pasó, hermanos? Les dijo, escapen por su vida, váyanse, y no volteen para atrás, y no paren hasta llegar a la llanura. Se tomaron de la mano y corrieron, porque aquella ciudad, hermanos, fue totalmente destruida. Y fíjense cómo, ¿sí se acuerdan cómo fue destruida? ¿Perdón? Con fuego y azufre.
hermanos, ¿quién de ustedes en ocasiones le ha caído azufre? Le ha caído azufre en un brazo, en una mano, un pie, y cómo arde, hermanos, ¿verdad? Se siente que la carne se está quemando totalmente. Pues fíjense, hermanos, y luego fuego, una tremenda, hermanos, muerte que sufrieron aquellos hombres. Aquellas ciudades fueron condenadas, hermanos, porque la divina voz de Dios así lo había dicho. Esas ciudades fueron condenadas, hermano, porque, hermanos, estaban sentenciados, pues esa condenación. Por eso, hermanos, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Cristo es vida eterna, gloria a Dios. Mientras sucedía todo esto, hermanos, allá en los cielos se estaba llevando a cabo un plan hermoso, hermanos. Un plan hermoso estaba llevando a cabo el divino Señor. Porque todos estábamos sentenciados, condenados a morir. Decían los niños ese texto muy hermoso que siempre, hermanos, viene a nuestra mente, 3:16 de Juan. Ese era el plan, hermanos, ese era el plan que el divino Señor estaba preparando para nosotros, para el mundo, hermanos. Dar a su Hijo unigénito. Porque el Señor, hermanos, tanto nos amó, tanto nos ama, hermanos, que dio a su Hijo en rescate nuestro, hermanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Gloria a Dios. Gloria al Señor, hermanos, porque esto es muy hermoso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, el único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué grande amor, hermanos. Qué grande amor. Vemos, como oímos, la obra perfecta en aquel sacrificio, hermanos, llevando al Señor los pecados por usted y por mí, y derramando esa preciosa sangre, hermanos, que es la que nos salvó. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Estábamos muertos, hermanos, en nuestros delitos y pecados, pero Cristo nos dio vida juntamente con Él. Por gracia sois salvos. Y esto no es don de nosotros, pues es don de Dios. Aleluya. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. En el tiempo de antes, hermanos, todos aquellos se dirigían conforme a sus consejos, conforme a los que ellos querían. Hacían, hermanos, lo que querían y llevaban a cabo sus costumbres vanas. Costumbres que más y más los estaba hundiendo en el fango de maldad, en el pecado. Pero Cristo murió por nosotros. Cristo ofrendó su vida, hermanos, por rescate nuestro. Ya no hay ninguna condenación para nosotros, hermanos, porque ya no andamos conforme a la carne. Antes andábamos según lo que la carne quería que hiciéramos, el pecar en el mundo, el hacer lo malo, en robar a lo mejor, hermanos, levantar falso testimonio. Esas son obras de la carne, hermanos. Mas ahora el pueblo de Dios anda conforme al Espíritu. ¿Y cuáles son las obras del Espíritu ahora, hermanos?
caridad, amor, templanza, benignidad y muchas más cosas, hermanos, porque ya no hacemos lo que queremos. Ahora tenemos un Dios que nos va ordenando y que nos dice qué es lo que debemos de hacer. Acuérdese, iglesia del Señor, que ya no estamos en condenación, ya no estamos condenados como antes. Ahora, gracias a Dios, hermanos. El ofrendar su vida no fue cualquier cosa, hermanos, porque él en su carne, hermanos, tenía miedo. En su carne tenía miedo. Acuérdense cuando hacía su oración al Getsemaní y que decía: Padre, si es posible, pase de mí este vaso. ¿Qué daba a entender, hermanos? Padre, si tú quieres que no se haga esto, qué bueno para mí. Si tú no quieres que se haga esto, qué bueno. Pero no decía así, hermanos. Él decía: si es posible, pase de mí este vaso. Pero luego recalcaba y dice: pero no como yo quiero, sino como tú, oh Padre mío. Por un hombre, dice la palabra de Dios, por el primer Adán vino la condenación, el pecado. Y así también por un hombre vino la salvación, por el postrer Adán, hermano, que es Cristo Jesús. Porque la paga del pecado, ¿qué era, hermanos? Sí, ¿verdad, hermanos? El pecado, la paga del pecado era muerte, hermanos. Sí, hermanos, díganlo con confianza, sí. Estábamos muertos. El mundo se vio perdido, hermanos, en pecado. Pero vino la luz al mundo, hermanos. Vino la luz, y esa luz que nos alumbró y nos alumbra todavía es Cristo. ¡Aleluya! Yo soy la luz del mundo. El que anda en tinieblas, tal vez decía, o el que anda en tinieblas, o el que no anda en tinieblas. ¿Cuántas veces anduvimos en tinieblas, hermano? Muchos años vivimos en tinieblas, pero Cristo es la luz del mundo que nos vino a alumbrar el camino, y ese camino que todavía seguimos es el camino que nos lleva a la vida eterna. Aleluya. Mucha razón decía el salmista David, hermanos. Salmo 119, 115. ¿Sí se acuerdan, hermanos? Lámpara. ¿Qué es una lámpara, hermanos? Esa es una lámpara que tiene luz, que alumbra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Gloria a Dios. Condenados a perecer, hermanos. No teníamos, ya no había salvación, hermanos. Porque según la ley, hermanos, había maldición. Según la ley había una maldición para todos. Pero esa maldición la llevó Cristo en la cruz. ¿O no? Porque dice que todo aquel es maldito, todo aquel que muere en un madero. Pero Cristo llevó esa maldición por usted y por mí, hermano. Ahora gozamos de libertad. Lo contrario de condenación es libertad. Gloria a Dios. Ahora andamos en libertad. Esa libertad con que Cristo nos ha hecho libres, hermano. Condenados a perecer, condenados a morir, hermanos. Yo mucho recuerdo estas palabras, hermanos, y me puede mucho que estábamos totalmente perdidos, totalmente muertos, vamos a decirlo así, en pecado, en maldad. Pero yo
recuerdo, hermanos, que Cristo vino a darnos vida, que Cristo vino a darnos la salvación y por fin la vida eterna, hermano. ¿Usted reconoce, iglesia de Dios, que Cristo lo libró de la condenación? Mis hermanos reconocen que Cristo nos libró de la condenación, hermanos. Demos la gloria a Dios, hermano. Demos la gloria a Dios y digamos que el nombre del Señor sea bendito y glorificado. Porque solamente este pueblo no es como aquel pueblo que dijo el Señor en el Sermón del Monte. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón alejó de mí. Este pueblo no es aquel pueblo. Este pueblo le alaba, este pueblo le glorifica de corazón, aleluya, porque fuimos comprados no con oro, plata, cosas preciosas, perlas, diamantes, no, hermanos. Fuimos comprados por la sangre preciosa de Jesucristo, la cual derramó en el Calvario por usted y por mí, hermano. Bendito sea el Señor, hermano. Bendito su santo nombre, porque gozamos de la misericordia de Dios. ¿Y saben de qué? De ese amor tan grande, hermano. De ese amor, hermanos. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, hermano. Gloria al Señor, aleluya. Bendito su santo nombre. Quiero, hermanos, que se pongan de pie. Vamos a terminar con el texto 8 de Romanos, versículo 2. Con este versículo, hermanos, vamos a terminar, o se da por terminar este pequeño mensaje, porque, hermanos, nos ha venido a recordar que ya no vivimos bajo condenación, vivimos bajo la gracia de Dios. ¿Ya lo tienen? Entonces, dice así: porque la ley del pecado me ha dado Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gracias a Dios, porque la ley, hermanos, de Cristo Jesús, nos ha librado el Señor del pecado y de la muerte. Puedo culminar con decir que con esto, por gracia, sois salvos. Gracia y paz de Dios sea con todos vosotros.